¿Cómo están amigos? Excelente día, tarde, noche, madrugada. Bienvenidos a la red de información digital TV. Es lo que hay, con mi queridísima amiga Adriana Dávila y Manuel Díaz, que él ya está presente. Adriana todavía no llega. ¿Cómo estás, mi queridísimo Manuel? Tu micro lo tienes cerrado, amigo. Feliz de saludarte, aquí muy contento de estar con un súper invitado y listos para tratar de entender algunas de las dudas que tenemos de este Partido Acción Nacional, muy importante en estos tiempos y fundamental para poder resistir un poquito todo lo que está pasando, pero pues vamos a ver qué pasa dentro del PAN, ¿no? Y qué mejor que Sí. Roberto para explicarlo. De hecho, la dividí en tres partes. Vamos a hablar con él también de la corte, del escenario nacional. Últimamente estuvieron metidos ahí en controversias y el tema de Acción Nacional. ¿Qué te parece, mi queridísimo Manuel? Para aprovecharlo al 100. Excelente, lo que tú ordenes. Bueno, voy a dar paso a presentar a nuestro invitado. Antes voy a leerles una pequeña reseña porque para que quienes todavía no lo conocen, que lo dudo. Es Roberto Gil Suar, él es nacido en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, es un abogado y político mexicano, miembro del Partido Acción Nacional, ocupó el cargo de subsecretario de Gobierno en la Secretaría de Gobernación, antes fue diputado federal por el PAN, participó como candidato en las elecciones internas del 2010 por la presidencia de su partido, fue secretario particular del presidente Felipe Calderón, por eso de pronto tienen mucha pasión los de Morena por estar entrando en controversia con él. Fungió como senador de la República y fue presidente de la Comisión de Justicia del Senado de la República, miembro de la Comisión de Autocorrupción y Participación Ciudadana, de la Comisión de Derechos Humanos de la misma Cámara. Además, fungió como presidente del Senado del 2015 al 2016 y recientemente lo vimos aspirando a ministro de la Corte de esta nueva reforma, de esta nueva Corte que convoca Morena y que, bueno, vimos el desastre. Él declina, él hace declaraciones muy fuertes respecto al proceso y, bueno, pues con dignidad vimos cómo prefirió dejar a un lado esta aspiración para no darle legalidad a un fraude que se estaba orquestando desde Palacio Nacional. Con ustedes, Roberto Gil Suar. Bienvenido, Roberto. Gracias a estar con nosotros. Es lo que hay. Al contrario, muy buenas tardes a todos. Gracias por una nueva invitación a platicar con ustedes. Los saludo con mucho aprecio. A Manuel, Adriana, a ti por supuesto. Es un placer saludar a toda la audiencia. Y listo para comentar varios puntos de la agenda con mucho aprecio siempre y gratitud. Manuel, ¿quieres empezar o empezó? Vamos a dejarlas del PAN para cuando llegue Adriana, ¿te parece? Yo empezaría sin Adriana. Sí. No, Roberto, vamos a cómo estás viendo el país. Tu visión, obviamente eres una persona que tienes muchísimos datos, tienes muy buena reputación, pero sobre todo dialogas con muchas personas de todos colores y de todos los partidos. Dentro de, asumiendo sin conceder que la oposición se está reconstruyendo, ¿tú cómo ves el régimen? ¿Lo ves dividido? ¿Lo ves unido? ¿Lo ves debilitado? ¿Ves alguna guerra interna? ¿Cuál es tu opinión de la situación actual? ¿Cómo te sientes, Roberto? Mira, creo que hay que empezar un poco por cómo se está formando este régimen. Hay que decirlo con mucha claridad. Estamos frente a un nuevo régimen que ha sucedido al régimen de la transición, al régimen del pluralismo político institucionalizado, que es el régimen básicamente que México construyó y que funcionó entre 1996, 97 con la primera Cámara sin mayoría por parte del PRI, hasta la presidencia del 2018. Un régimen, el de la transición, que básicamente institucionalizó el pluralismo, logró crear contrapesos, pesos y contrapesos, una dinámica de ejercicio compartido y dividido del poder, y elecciones que permitieron 3 alternancias en la presidencia de la República y muchísimas alternancias a nivel local. Ese régimen creo que ya se acabó.
Y no se acabó justamente con la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, sino se acabó con las reformas que se han venido haciendo, destacadamente en la reforma judicial, que prácticamente elimina uno de los controles más importantes de la República, que es el Estado de Derecho, y por el otro lado, con la construcción artificial de una mayoría casi hegemónica en nuestro país, con el fraude de la sobrerepresentación, que ha ido desmantelando una serie de instituciones, sobre todo las instituciones de la autonomía y de la imparcialidad, esos arbitrajes que tenía nuestro país y que anticipan que con alta probabilidad la posibilidad de una nueva reforma electoral que desmantele por completo la institucionalidad electoral que nos ha dado paz social y estabilidad política en los últimos años, sin perjuicio de muchos problemas que no se han logrado resolver en términos de desigualdad, corrupción y también violencia. Yo creo que ese régimen, ya el régimen de la transición está sepultado y se está formando un régimen raro. Yo discrepo de quienes afirman que estamos en la instalación de un régimen de partido hegemónico como el que sucedió en los años después de la revolución, sobre todo a partir de los años 40, cuando el partido Revolución Institucional se convierte, digamos, en el instrumento de pacificación de distintas fuerzas y corporaciones del Estado mexicano. Yo en realidad creo que a lo que estamos asistiendo es la instauración de un régimen de facciones dominantes. Entre otras razones, porque Morena no es un partido político, no es un partido como que se institucionalizó como tal, es una suma de facciones, unas más grandes que otras, que se están peleando por los controles internos de esas facciones. Y ahí yo veo claramente una rivalidad soterrada entre la facción de Andrés Manuel López Obrador, donde quiera que esté, y la facción que está tratando de construir la presidenta Claudia Sheinbaum. Y ahí podemos ver los datos de lo que ha sucedido recientemente, sobre todo la disputa política alrededor del Huachicol, el tema de cómo se están dando los conflictos internos y el escenario que se ve ya, se anticipa complejo, que van a ser las candidaturas del 2027. Tienes ya conflictos en Morena, en San Luis Potosí, tienes conflictos en Morena Verde, en Tamaulipas, en Quintana Roo, dentro de la propia Ciudad de México, percibes estas facciones rivalizando. Entonces, este régimen nuevo, un régimen de facciones dominantes, que no tiene marcos de institucionalidad al conflicto, pero que sí tiene el apetito de desmantelar las reglas de acceso al poder precisamente para quedarse en el poder y con la posibilidad de incendiar la institucionalidad electoral para que nadie les dispute el poder. Y es ahí donde creo que surge la preocupación democrática están construyendo en lo obscurito, están construyendo quién sabe quién, una comisión que está hablando de una reforma electoral que nos las van a imponer por la fuerza, como sucedió con la reforma judicial, y que tiene algunos datos que son muy preocupantes, como el hecho de que el INE sea un órgano votado popularmente, o que destruyan las restricciones que tiene la institucionalidad electoral para estas supermayorías. Recordemos que Morena obtiene una representación del 54%, pero a través de una torcedura de la ley obtuvieron una representación en el Congreso del 74% que les permite modificar la Constitución a su antojo. Entonces, yo creo que ya tenemos que empezar a hablar de la construcción de un régimen autoritario, de características distintas al que experimentamos en el siglo XX mexicano. No es el régimen de partido hegemónico con cierta institucionalidad, es el régimen sí autocrático, pero donde facciones dominantes están rivalizando y además con un elemento de pactos territoriales con el crimen organizado, que eso es claro, eso hay que tenerlo muy puntualmente diagnosticado y que está en la lógica de desmantelar cualquier posibilidad de una disputa pacífica del poder por parte de alguna alternativa opositora. Entonces, si coincidimos en este diagnóstico, podemos empezar a hablar
me refiero como país, como sociedad, pues qué oposición necesitas frente a un régimen, porque como dice la ciencia política, la oposición es el espejo del régimen, y si no estamos creyendo que vamos a hacer oposición pensando en el régimen de la transición mexicana, pues nos estamos equivocando. Entonces tenemos que ajustar no solamente la forma, sino también las actitudes y las estrategias de la oposición al tipo de régimen que se está instalando en nuestro país. Wow. La oposición es el reflejo del régimen. Debe ser el espejo del régimen. Tú no puedes estar pensando en una oposición tipo la que enfrentó a un PRI institucional que de alguna manera trasladaba las reglas de acceso al poder dentro del propio partido. No puede ser una oposición igual la de ese régimen a la de un régimen hiperpresidencialista donde el partidote no es capaz de distribuir pacíficamente el poder dentro de las facciones. Y esa disputa se da fuera, o esa disputa se da incluso con acuerdos territoriales con el crimen organizado. Y se da incluso en el terreno judicial, como pudimos ver en las acusaciones de quién estaba metido y quién no en el huachicol. Las menciones a la rivalidad entre un Omar García Harfuch y el hijo del presidente. Esas cosas nos dan algunas notas de cómo debemos construir una oposición, porque, insisto, según el tipo de régimen, necesitas actitudes, estrategias, posiciones y sobre todo infraestructura opositora. No es lo mismo, no es una oposición, no puede ser indiferente a la manera en la que se está configurando y comportando el régimen. Al contrario, tiene que ser en función de cómo se comporta el régimen la construcción de esa alternativa opositora. Hay hay algo muy diferente a lo que se vivió en el régimen del pasado y más cuando cae en el 2000, que no estaba el internet, Roberto. Yo siempre he estado diciendo que eso cambiaría hoy el panorama muchísimo, ¿no? En aquel momento la comunicación estaba muy controlada. Pero sin embargo, también la mezcla de ignorancia, digo, sin sonar peyorativo, pero es una realidad, la ignorancia sobre temas políticos y que la sociedad no está preparada. Y esta efervescencia de las redes sociales también veo que se desvirtúa mucho. Y a veces entramos en fatalismo, ¿no? Ves algunos youtubers que o influencers que por tratar de ganar likes, de pronto generan un panorama muy, muy dramático de la situación del país, que lo es. Pero desde tu óptica, ¿de verdad estamos perdidos o hay oportunidad de ganarle a este régimen como tú haces en el análisis? Además, me hace muy puntual el análisis que haces de cómo es este régimen en diferencia al del pasado, cuando todo el mundo dice que estamos regresando al pasado. ¿Hay oportunidad? ¿Cómo la sientes? Yo creo que no es una vuelta al pasado. Creo que esa es una simplificación que nos puede costar mucho en términos de oportunidad de construir algo enfrente. Yo destaco 3 características de este régimen. Primero, los pactos territoriales con el crimen organizado. 2, la militarización que ha llevado a la corrupción. Y la tercera, la imposibilidad del partido de canalizar el conflicto interno. Esos 3 elementos son distintos a los que tenía el PRI hegemónico. Ahora agreguémosle el hecho de que es un régimen que tiende a la personificación del poder, a una presidencia muy fuerte en términos de concentración de poder, sin equilibrios, no tiene equilibrios dentro de su partido y ya no tiene equilibrios republicanos en un Congreso o en el Poder Judicial. Entonces, es por ahí por donde tenemos que razonar cómo se está definiendo el régimen. Ahora, lo decías muy bien, cada vez que la humanidad, cada vez que ha cambiado la forma en la que nos comunicamos, la humanidad, le hace, por ejemplo, la invención de la imprenta o la generalización de la radio y la televisión, ha cambiado la política, ha cambiado la cultura y, por supuesto, la sociedad. Entonces, tenemos un cambio comunicacional muy profundo que son las redes sociales. ¿Qué sucede con las redes sociales? Incentiva a la polarización, básicamente por dos razones. Primero, porque nos aísla en estos conos de los algoritmos. Escuchamos y vemos lo que nosotros mismos vamos produciendo, vamos generando. Entonces, nos aísla en nuestras propias convicciones. Y dada la velocidad de las redes y de esta comunicación, la inmediatez,
tendemos un poco a razonar menos. Es decir, la razón colectiva es totalmente distinta de un diálogo en el que para cooperar o para resolver un problema puedes tener con el tiempo, la pausa, la capacidad de aportar a la construcción de esa cooperación. Entonces, nos aísla por un lado y por el otro lado nos impide o nos genera incentivos a no poder racionalizar el diálogo, racionalizar la práctica del diálogo. Entonces, por eso, en esta forma de comunicación es muy fácil que se inserten las emociones y la aversión al riesgo, la solución pronta. Por cierto, hoy se publica un texto muy bonito, muy bien construido de Francis Fukuyama. Tiene un podcast y ahí razona por qué hay una conexión estructural entre las redes sociales y los populismos. El ascenso de los populismos en todo el mundo. Porque estamos más irritados por imágenes, por la posverdad, que ya es muy difícil identificar qué es cierto y qué no es cierto, y sobre todo porque se potencia el peso de las emociones versus el ejercicio de la razón práctica, o sea, de la razón, de la capacidad de razonar con los de enfrente. Entonces, y eso es lo que está alterando. Entonces, insisto, cuando cambia la comunicación, cambia la política, cambia la cultura, cambia la sociedad, cambia hasta la economía. Pero justamente porque no hemos logrado entender cómo se comporta esta nueva sociedad de la comunicación digital, con todos los desafíos de inteligencia artificial, justamente ahora una persona se mete en un tablet y le puede decir, escríbeme lo que voy a decir en este programa, y entonces dejamos de pensar por nosotros mismos. Entonces, eso va inevitablemente a tener un impacto en la política. Y lo que estamos viendo, y sobre todo en esto insisten los mercadólogos, que si ya estamos en este esquema de polarización, la reacción de cualquier oposición tiene que ser la misma: emociones y más polarización. Y por eso vemos fenómenos en que la alternativa a un populista de izquierda es un populista de derecha, o viceversa. Y es ahí donde creo que donde corremos el gran riesgo civilizatorio de que esto se desintegre a la sociedad y nuestra capacidad de entendernos. Por eso creo que lo que debe haber enfrente de un régimen con estas características comunicacionales es una apuesta muy serena que además asuma que las personas somos capaces de determinar nuestro destino mucho más allá de las emociones a flor de piel, del miedo, de la aversión a la pérdida. Y creo que esto que hacía bien el PAN, de entender que la política, más que una actividad para generar relevos de poder, es sobre todo la práctica de formar una cultura, es decir, hábitos, entendimientos, convicciones de una sociedad para que se autogobierne más allá de las instituciones y más allá de los gobiernos. Una cultura que te permite distinguir distinguir entre el bien y el mal, entre lo bueno y lo malo, y la consecución y procuración del bien común. Entonces, creo que por ahí está. Es un camino mucho más largo. Podría parecer algo academicista, filosófico, pero no, lo único que hay que volver a creer es que el individuo, la persona en su entorno social es capaz de razonar que quiere. Wow. Okay. Se está incorporando con nosotros mi queridísima Adriana Dávila. Buen día, amiga. Y Hola. Hola. ¿Qué tal? Iniciamos pidiéndole a Roberto que nos diera un análisis general de lo que está ocurriendo en México, el sistema. Ha hecho una muy puntual descripción del régimen, que además no la había escuchado en alguien más. O sea, quiero reconocerlo, me cambia un poco la perspectiva a lo que otros han mencionado. Luego le pregunto ¿cómo ve? Si hay esperanza, porque de pronto tenemos un ánimo muy fatalista en las redes sociales, y también hacer un análisis muy puntual sobre sociedad, comunicación y cómo se comporta ahora con esto de las redes sociales, que además es impresionante. Te escucho, Roberto, y me acordé de inmediato de dos sucesos inmediatos: el triunfo de Milei en Argentina, pese a todo, y Abascal, que se convirtió en tendencia por un discurso en banqueta, ¿no? Pero
lo que me llamó la atención del discurso de Abascal era que eran la mayoría jóvenes a los que le estaba hablando ayer. Eso me llamó y me impactó brutal cuando de pronto decimos que a los jóvenes no les interesa la política, pero cómo cambia la sociedad con estos nuevos esquemas de comunicación, como acertadamente lo estabas diciendo. Gracias por responder. Pues ahora sí ya llegó Adriana, podríamos entrarle, Manuel. Sí, pues mira, de alguna manera algo de lo que dijiste era solo populismo mata populismo, pero también hablaste y dejaste muy claro que hay un camino más largo, que creo que tú y Adriana, compañeros de lucha de muchos años, quizá coincidan, que es un camino más serio, más honesto, que le habla a la gente con la verdad. Basta leer lo que Adriana acaba de publicar y la videocolumna, no sé si tuviste oportunidad de verlas, donde verdaderamente hace un llamado a recuperar o a que como partido recuperen la dignidad y recuperen la verdad, ¿no? Y yo lo celebro como ciudadano, que casi nunca ha votado por el PAN, y más bien que nunca ha votado por el PAN. Pero eso me da una esperanza, pues, de que mi próximo candidato, por el que voy a hacer campaña, porque somos gente que nos metemos, pues va a ser Salinas Pliego, ¿no? O sea, me da esperanza de que se pueda construir algo. Y en este sentido, lanza el mismo grupo del PAN, que con una absoluta incongruencia desde mi punto de vista, con cuestiones que me constan que les he visto, que no tienen nada que ver con un discurso y un actuar democrático, lanzan o hacen un relanzamiento. Y en este relanzamiento, que lo aplaudo antes que nada, porque de quedarnos estériles, inmóviles y del camino que íbamos, pues no es nada, hay cosas muy rescatables. Me encantó la apertura a la sociedad, me encantó la plataforma digital, me encantó que le apuesten a ustedes mismos, aunque ya oí un par de cuestiones que cambian. Me encantó que se rompa una alianza que en los números, en las matemáticas, lo hemos analizado y no les ha dejado nada, Roberto. Y bueno, son las mismas caras que tienen algunos talentos impresionantes, gente en la que yo creo que está todavía ahí en ese grupito, pero pues gente que para mí por lo menos no hace la gran cosa. Si el camino no es populismo contra populismo y es crear una alternativa creíble en acción nacional, ¿se puede con esta dirigencia? ¿Se puede con esta iniciativa? Y si no se puede, ¿qué habría que ajustar? ¿Qué habría que hacer? Mira, yo soy optimista en algo y a lo mejor me estoy aferrando demasiado a la última o la penúltima oportunidad del PAN. Como siempre ya decimos, es la última, y ahí aquí seguimos deseándole, ¿no? Yo creo que está mal planteado el tema en términos de un relanzamiento. Yo ahí difiero de la frase que se está utilizando para explicar esto. Yo creo que de lo que entiendo se trata, por lo menos de la decisión en la que yo he opinado y he participado, es que estamos emprendiendo un camino de reforma interna. En tres sentidos, así lo quiero entender, y no me tachen de ingenuo, pero lo quiero entender en términos de una reforma interna para lograr tres propósitos. Primero, el gran problema que tiene el PAN, que es el famoso control de los padrones. Y si esa reforma se concreta en la apertura de la militancia, habrá cambiado para bien el partido. El segundo propósito de la reforma, hasta donde yo lo veo, es para las candidaturas, métodos distintos de candidaturas, y que prevalezca la competitividad, los procesos abiertos, primarias abiertas y obligatorias, y en algunos contextos el elemento de la competitividad a través de encuestas, que espero que no sean cuchareadas. Eso también creo que es bueno, es sano, porque nos permitiría recuperar competitividad. Con lo primero, recuperamos ciudadanía. Con lo segundo, podemos recuperar competitividad. Y la tercera reforma que yo alcanzo a ver es ideológica. Es una reforma que apuesta a renovar tantitito la discusión interna del PAN, que hace mucho no se da. Y yo cuando surgió esto de Patria, Familia y Libertad, más allá de que puedas estar
que coincidir en esos valores o el orden de los valores o que se pueda parecer al discurso de otros movimientos en otros países. Creo que abre interesantemente un debate adentro sobre qué valores representa el PAN. Y ojalá ese debate pues, se genere con los jóvenes, con los viejos militantes del partido, con la propia sociedad, y que nos exijan tener una definición muy clara qué idea de patria sostenemos, qué significa poner al centro de la política a la familia y qué significa nuestra posición liberal, si es libertaria como en algunos países o es liberal clásica como la ha defendido el PAN desde su fundación. Creo que ese debate interno puede ser sano. Pues a mí me gusta más, quiero pensar que estamos emprendiendo una reforma interna en esos tres elementos: ciudadanía, competitividad y programa. Obviamente, ¿de qué va a depender todo esto? Pues que en la asamblea de noviembre estas buenas intenciones se plasmen en una reforma estatutaria. Si eso sucede, pues entonces creo que lo que nos hemos quejado durante los últimos años, muchos de nosotros, padrones cerrados, candidaturas designadas a dedazos y que no hay debate ideológico en el partido porque no interesa el debate ideológico, sino solamente acomodar a las camarillas internas, pues implicaría una nueva era en la que probablemente a mí ese partido sí me interese. Ese partido sí me logre otra vez motivar a tomar una militancia. El que ya no me simpatía, no me genera ninguna simpatía ni nada, pues el partido cerrado, el partido ideológicamente cancelado y el partido capturado. Pues en eso quisiera creer y me gustaría creer, pues. Entonces, vamos a ver si esto es cierto en 3 semanas, 4 semanas en la asamblea. Y vamos a ver si... Yo difiero también de este cálculo que un partido solo se puede reformar si la clase dirigente desaparece de la faz de la tierra. No sé cómo una organización puede conducir un propio proceso de reforma interna si no es a través de la dirección que tiene. O sea, ¿cómo se vería eso en términos de un cambio institucional? Que hubiera renunciado todo el comité y luego quién conduce eso, quién asume los controles, con qué reglas, quién levanta la mano. No lo tengo claro, pues, cómo se puede hacer eso. Más bien entiendo que cuando una dirigencia se da cuenta, en cualquier organización, que puede ser el sepulturero de la organización, pues esos incentivos ayudan a motivar autocríticamente un cambio interno, a conducir un cambio interno. No quiero ser ingenuo, pero eso es lo que quisiera ver de lo que está pasando en el PAN. Y a eso creo que tenemos que concurrir, los que todavía nos interesa que exista un partido como el PAN que pueda ser la alternativa a este régimen que ya describimos al inicio de la conversación. Ok. Adi, ¿quieres hablar? Sí, adelante. Oigan, adelante. Gracias por la paciencia y por permitirme entrar un poquito más tarde, lo aprecio mucho. Bienvenido, Roberto, ya sé que los amigos te dieron la bienvenida y gracias por aceptar. En un momento tan complicado como el que estamos viviendo como país, es evidente que las oposiciones tienen que ser oposiciones que puedan enfrentar al régimen, ¿no? Eso es importante. Yo también, como tú, creo en la pluralidad y tampoco creo que la desaparición ni de personas, menos de instituciones, van a hacer un cambio digamos, más apresurado que lo que quisiéramos, ¿no? Sin embargo, a mí me quedan muchas dudas del relanzamiento, que qué bueno que me dices que no lo compartes en términos del concepto, porque yo tampoco lo comparto, pero no qué bueno porque comparta o tengamos una afinidad, sino qué bueno porque entonces se empieza un debate en este sentido. Y a mí me quedan varias dudas, en principio, porque cuando tú tienes que explicar 3 o 4 o 5 veces ante los ciudadanos qué significa el que hayamos usado 3 conceptos que en términos, llamémosle, del concepto de patria, de familia o de libertad, pues es evidente que nadie tendría ningún problema. Tú lo has mencionado en algunas entrevistas, está cierto número de veces en la Constitución, nuestro himno nacional establece el concepto de patria, la familia es un ente que nosotros tendríamos que estar cuidando, en fin. Pero en contraparte con Morena, ¿por qué tendríamos que estarle explicando a las personas si el mensaje quizá que no estamos dando no está siendo entendido? Es decir, ¿qué hace falta para que ese mensaje se entienda
y para que permee realmente en quienes van a ser los electores. Porque quienes somos militantes del PAN, nos guste o no nos guste, nos hemos quedado aquí. O sea, no tenemos ese problema de decir, bueno, pues ahora me voy, aunque a veces nos den ganas, te quedas y asumo mi responsabilidad y además las ventajas y los enormes beneficios que cada uno ha tenido por ser parte de esta institución. Pero nosotros no somos el problema del entendimiento. El entendimiento es un electorado que no requeriría que le estuviéramos explicando qué significa patria, qué significa familia, qué significa libertad, porque en su vida cotidiana requiere de otros elementos. Desde mi punto de vista, si esto sigue así, nos va a costar todavía mucho más trabajo reconfigurarlo, porque además tampoco se explicó dentro del propio partido. No, o sea, yo soy miembro de la permanente y te puedo decir, no ha habido discusión, ni hubo discusión sobre ese tema en especial, sobre el relanzamiento, ¿no? Supongo que debió haberse visto en otros órganos, no lo sé. Pero ¿qué se va a requerir hacer? ¿Qué están pensando, Roberto? Y digo, ¿qué están pensando? Porque tú participas también en algunos otros elementos, has salido a defender esto. ¿Qué están pensando para que esto permee con el electorado que tiene más actividades que hacer que estar haciendo un análisis político como el que hacemos varios de nosotros, ¿no? ¿Qué tendrían que hacer? ¿Qué está pensando el PAN en ese sentido? A ver, yo creo que te decía que difiero en que veamos este momento del partido como un relanzamiento de imagen. El concepto incluso induce a estas confusiones de qué es lo que estamos haciendo. Relanzar significa volver a presentar ante un electorado, un mercado como lógica de distribución, ¿no? Un producto. Yo creo que debemos hablar de una reforma interna. No estamos relanzando la imagen del PAN, estamos intentando construir un nuevo partido o un partido distinto a través de nuestras reglas internas y de nuestros debates internos. Por eso yo creo que tendremos que insistir en esto se trata de una reforma, o debe tratarse de una reforma profunda, la más audaz que se ha intentado por lo menos en los últimos años. Y tú sabes bien cuánto nos ha costado poner en la discusión interna el tema de las afiliaciones y por qué y quiénes se oponen diametralmente a que el PAN salga de ese marasmo burocrático de las afiliaciones. Entonces, por eso yo creo que debemos decir, esto se debe tratar de una reforma. Ahora, a veces creo que nos estamos confundiendo un poco entre la reacción del Círculo Rojo y lo que la gente está esperando de nosotros. Yo creo que lo que a mí me llamó la atención es que pasó lo mismo que ha sucedido con el PAN en otros momentos. La comentocracia, y no es que yo la desprecie, simplemente la entiendo, le resulta muy sencillo arrinconarnos con este fantasma de que somos el Ku Klux Klan enmascarado, ¿no? O que tenemos somos el movimiento reaccionario que está buscando salir del closet. Nos lo han hecho muchas veces en la historia del partido, muchas veces. Nos dijeron que éramos una expresión del imperialismo norteamericano, nos dijeron que estábamos nosotros con los países, los regímenes fascistas, nos dijeron que éramos un partido confesional al catolicismo. Muchas veces nos han tratado de describir justamente como esa opción reaccionaria. ¿Para qué? Para deslegitimarnos de cualquier posición y de poder entrar en diálogo con la gente para convencerlos. Eso ha estado muchas veces en nuestro... yo, por ejemplo, escuché a Denise Dresser y a varios diciendo qué tipo de partido debe ser el PAN. Y lo que yo ahí veo es la enorme frustración de que no encuentran un partido socialdemócrata para votar, porque no quieren una opción de centro izquierda en términos de la tradición de estas familias políticas. Y nosotros no somos eso, nunca hemos sido eso. Nosotros somos un partido que apuesta a la libertad. Primero, pone el centro, es humanista porque pone a la persona y su dignidad en el centro, no solamente de la política, sino de la sociedad. Como tal, nos inspiramos en el liberalismo,
pero también tenemos una enorme influencia sobre el pensamiento social cristiano, que básicamente nos enseñó el valor de la interdependencia y de la solidaridad, que es, la solidaridad no es otra cosa que la expresión institucional y política del amor al prójimo. Nosotros no creemos en el Estado como un Estado empresario o como un Estado que hace mejor las cosas que la iniciativa privada. Nosotros no creemos eso, nunca lo hemos pensado. Nosotros creemos que la persona, la iniciativa, la empresa, no el empresario, la empresa como un entorno de creación de valor. El trabajo, el municipio, el federalismo, la conservación de las instituciones, el peso de la historia, de las tradiciones, una actitud y una aptitud de presencia y de prudencia frente al cambio social. Esos son los valores de los que se nutre el PAN desde su fundación, pero de pronto quieren que aquí en nosotros representemos el ideario del Partido Socialdemócrata Europeo. Y esos justamente algunos de los equívocos. Cuando dices, es que no sé si nos está entendiendo la gente, yo creo que lo que estamos, un eslogan, una frase, son atajos, ¿sí? Son formas de simplificar una discusión sobre ideas y valores. Son los atajos. El partido defiende patria, familia y libertad. Ahora, ¿cómo se traduce eso en una alternativa de gobierno y en posiciones de política pública? Es el reto programático del partido. Pero lo que no podemos es sentirnos, como decía Carlos Castillo Peraza, como perros acosados, porque nos dejamos definir por los de enfrente. Ahora resulta que nosotros somos un riesgo al pluralismo ético, axiológico, de libertades sociales en el país. Nada más les recordamos, hay que recordarles, que la mayor y más profunda reforma en materia de derechos humanos se aprobó en un gobierno panista. Sí, en el 2011. En el 2011. Pero a ver, Roberto, perdón Miguel y Manuel, pero aprovecho no, dale. Que pude entrar aquí. A ver, entiendo eso, y justo yo me refería al círculo rojo porque el círculo rojo tiene una percepción y evidentemente el PAN siempre en su historia ha tenido esas críticas, incluso cuando había diálogos con el gobierno. Carlos Castillo fue acusado en su momento por la comentocracia, como tú le llamas, de la concertación famosa, que no tenía nada que ver más que con el diálogo y el empuje de dialogar con quienes gobiernan, ¿no? Que eso no está mal. Yo justo me refiero al resto de las personas, y déjame plantearte, porque me parece que quizá la diferencia básica en lo que algunos percibimos y lo que se está planteando en el Comité Ejecutivo Nacional no tiene que ver con el proceso estatutario. Para mí ese es un asunto, y voy a retomar lo que tú dijiste, un asunto de un partido abierto. El estatuto no te impide que te puedas afiliar, o sea, el estatuto como tal, lo que te dice hoy es, puedes afiliarte y hay una afirmativa ficta si no te responden, en fin. El proceso que se detiene es la operatividad del partido. O sea, no hay ningún impedimento para que te afilies. El partido tampoco te dice que tienes que ser militante forzosamente para ser candidato del PAN. Tenemos a un Mauricio Curi, que llegó como alcalde en su momento, y recientemente, estoy hablando de la historia reciente, sin ser militante del PAN, ¿no? Y después como gobernador. La historia del Maquío, o de Nacho Loyola, o de cualquier otro personaje en su momento que entraron siendo ciudadanos en este proceso. Tampoco te lo impide. Dice que hay varios métodos de selección y que el primario es la elección por militantes y luego otra elección que puede ser por distintos métodos, incluyendo la designación. Esa parte operativa, eso no es un impedimento estatutario, es la ejecución de la norma y el comportamiento de la norma. Pero eso es un asunto interno de nosotros, eso es un tema que hemos debatido internamente. Y me surge todo esto porque pareciera ser que estamos pensando, y además así lo dijo Ricardo Anaya en su momento, es que es el gran relanzamiento en noviembre. Y por eso hicimos una reforma estatutaria. Perdón, una consulta de reforma estatutaria, de reforma estatutaria. Yo soy parte de la Comisión de Reforma Estatutaria, Roberto, y déjame decirte que hasta hoy
es en las discusiones que se han sostenido ahí, por lo menos no percibo que haya un planteamiento general y después a identificar en el modelo de partido que quisiéramos tener para este relanzamiento profundo. Y eso es lo que, la pregunta va en ese sentido. Olvídate de Denise Merker o Denise Dresser o olvídate de Samarripa, o olvídate quien sea, porque lo he escuchado también en tus distintos debates. No, ¿cómo regresas a los estados en donde por lo menos en un 60% de los estados el PAN se ha ido a una posición de cuarta posición? Espero que no se vaya de cuarta transformación, pero de cuarta posición. Porque no hay una recuperación, o sea, ¿cómo recuperas la confianza de las personas que no tienen que hacer un análisis político? A ese es el tema, porque me parece que el verdadero problema que tenemos en el PAN es la credibilidad. ¿Por qué tendría que creernos la gente? ¿Cuál es el elemento? Yo no conozco el estado actual, no formo parte de esa comisión de la reforma, pero entiendo. Yo entiendo que este proceso debe llevar a que nuestros estatutos sí determinen resolver problemas históricamente acumulados, como el cierre del padrón, que lo dices bien, ha sido de facto, y la apertura como una directriz, no como una posibilidad de elegir candidatos. Es decir, yo creo que son dos cosas distintas, ¿no? Los estatutos, claro que dicen, no tienes el modelo de partido cerrado, lo que pasa es que en la ejecución y claro, ciertas facultades que se le dan a los comités y en fin, procedimientos, en los hechos se ha cerrado. Pero yo creo que cuando yo digo de que debe ser una reforma estatutaria, es que debe fijar esa directriz por la apertura, no permitirla, fijarla. Las normas no solamente resuelven, resuelven un problema, también guían el comportamiento de los destinatarios. Entonces yo creo que lo que hay que impactar ahí en las reformas estatutarias es ese partido obligadamente abierto y obligadamente competitivo con los ciudadanos. Por eso creo que tiene que ser una reforma. Evidentemente, es también una manera de rehabilitar una conversación que yo creo que hemos pateado de manera muy absurda en los últimos 30 años. El PAN está cerrado, tú lo sabes bien, desde por lo menos el 2010. Es decir, no es cierto que te puedes afiliar en el partido. Se pueden afiliar algunos para mantener un padrón y tener el control de las dirigencias, pero no es aquí en este partido. Entre los exámenes, entre la entrevista, entre el no sé qué tantas cosas, no se puede entrar al partido. Y por eso tenemos 246,000 militantes con un promedio de edad de arriba de 50 años, ¿no? Entonces yo sí que quiero ver una directriz de la Asamblea plasmada en los estatutos en el sentido de que vamos por la apertura en serio, como principio y directriz de organización, no nada más quitarle ahí unas competencias que nos están estorbando. Ahora, lo otro es político y este momento nos debiera provocar que retomáramos, digamos, el trabajo con la sociedad, con los ciudadanos en las comunidades, porque pues aquí sentados desde la Ciudad de México está muy difícil recuperar credibilidad. Y también es cierto que si ya tenemos claro que uno se puede ganar su propio lugar sin tener que estar alimentando las lealtades de los grupos internos, entonces el incentivo es a trabajar afuera en lugar de estar en Coyoacán tratando de grillar a la dirigencia y que la dirigencia me designe. Entonces, creo que es un tema de incentivos, Adriana. Decía por ahí alguien que un pesimista es un optimista bien informado, ¿no? Yo quiero ser suficientemente optimista de que estamos entendiendo el momento que vive México, la conformación de un régimen autocrático, personalista, faccioso y mafioso, y que en eso tiene que redefinirse el PAN, y redefinirse, creo yo, en sus ideas de siempre, en la característica ciudadana de siempre y en la competitividad que alguna vez nos hizo ganar elecciones, incluidas las 2 presidencias de la República. Entonces, obviamente la credibilidad no va a aparecer de la chistera, tú lo sabes bien,
va a ser motivo de trabajo, de convicción, de reclutamiento de buenos cuadros, de algunos que se tengan incluso que dar un paso a un lado para que entren nuevas generaciones o entren nuevos cuadros, sobre todo ahí donde, como bien dices, el partido a nivel local se ha ido prácticamente desdibujando. Hay dirigencias estatales que llevan por lo menos décadas y cada vez retroceden nada más la votación del PAN, pero ahí siguen administrando las inercias y los intereses y los privilegios de estar en esas posiciones de poder interno. Sí, perdón, incluso en el Comité Ejecutivo Nacional hay por lo menos el 70% del Comité Ejecutivo Nacional lleva 12 años en distintos espacios, ¿no? 12 años, o sea, eso te lo puedo decir. Hay un estudio, ya, perdónenme, ya sé que es un tema, no, ya no, dejé no. Ya dejé a Miguel ahí y a Dale, Manuel. dale. Ya vayan a echar un café. Ya nos tocó al inicio. Invítalo a comer, hombre. Hay un estudio, Roberto, que recién se hizo sobre lo que pasó con el relanzamiento del PAN, te lo voy a compartir más adelante, pero fíjate bien, dentro de las cosas que recomienda incluso en el estudio por cómo se permeó, especialmente en redes sociales, toda esta información. Y hace algunas recomendaciones. Este estudio, dentro de las recomendaciones, plantea dos que te quiero comentar, ¿no? Una es, sobre todo porque hablas tú del tema del relevo generacional, que es suspender la estrategia de regalar iPhones en la campaña, ¿no? Que es severamente criticada porque pareciera ser que es un incentivo mercadológico. Yo también creo que los chavos tienen muchas más cosas, porque entiendo que el argumento fue, es que antes se rifaban coches, sí, nomás que era para financiamiento de partidos, o sea, son cosas distintas, ¿no? Y la otra, una estrategia integral contra las acusaciones de corrupción que el partido por su ejercicio de gobierno puede tener, por las acusaciones que pueda haber, que yo no tengo elementos para decir, y entendiendo que este régimen es un régimen difícil, ¿no? Que usa las instituciones para la persecución de muchas personas, tengan o no, pero esto habla una campaña de transparencia, esto habla de una campaña de mostrarnos tal cual somos y de reconocer cosas que no hicimos. ¿Qué esperas tú, Roberto? Porque entiendo que dices, quiero ser optimista, además informado, ¿no? El optimismo de muchos de nosotros no se traduce quizá en las palabras, pero se traduce en la permanencia. Uh-huh. Y ese optimismo nos permite de una u otra manera decir, oye, ya a veces es un asunto de necesitamos algo distinto. ¿Qué esperarías tú que sucediera en la asamblea que de pronto dijeran, ahora sí hay un rumbo que nos va a decir que somos transparentes, que nos va a decir que podemos volver a gobernar y que nos va a decir que somos una opción? ¿Qué esperarías? ¿Qué mensaje esperarías tú en la Asamblea Nacional? Ya, perdón, es mi pregunta. No, pero fíjate, a ver, también una asamblea y una reforma estatutaria también puede ayudar a que reanimemos el consenso interno del tipo de partido que queremos ser. Yo creo que uno de los graves problemas internos que tenemos es que no hay un consenso claro hacia adentro de qué es lo que representamos y cómo lo vamos a articular eso que representamos. Yo vi a algunos panistas preocupándose mucho de repente con esta crítica que nos hicieron. Es que ahí está apareciendo la reacción y están copiando a los populismos de derecha y demás. Y obviamente yo en algunos lugares he contestado, es que simplemente no entender qué ha históricamente defendido el PAN. Resulta que ya a algunos les incomoda hablar de familia como un sujeto político. Ya hacía referencia, hay 29 menciones en la Constitución sobre familia, lo pusimos en el artículo 4 de la Constitución, reconociendo la persona en su condición hombre o mujer. Inmediatamente la siguiente porción normativa es: la familia debe estar defendida por el Estado. En el artículo 16, nadie puede ser molestado en su persona, en su familia, en segundo lugar, y luego en su patrimonio. Esos contenidos, el PAN los ha impulsado y, por cierto, los ha votado la izquierda. Cuando decimos que la familia es un sujeto de protección, no solamente decimos que debe ser atendida en sus necesidades por el Estado, sino que también la concebimos como el espacio en el que el ser humano, la persona, se perfecciona, aprende, ahí aprendemos a hablar,
ahí aprendemos los hábitos, ahí aprendemos a querernos, ahí aprendemos a decidir por nosotros mismos, a protegernos. ¿Qué de derecha extrema, protofascista, puede tener la defensa de la familia, que es el entorno inmediato de amor? Y nosotros no estamos caracterizando a la familia de una determinada manera, porque creemos que es una decisión de amor, que debe ser protegida por el Estado, en la pluralidad de la sociedad. Lo que sí también decimos es que la familia tiene el derecho irrestricto de educar a sus hijos, y que no sea el señor Marx Arriaga el que imponga una determinada ideología en la educación pública en nuestro país. Eso es defender a la familia. Y ahora resulta que les parece de derecha defender el valor de la libertad. Al contrario, esas críticas de Morena me llevan a pensar que en el plan que están haciendo es destruir a través de la división a la patria, destruir a la familia para que se imponga un relativismo ético de todo vale, donde la persona ni siquiera ya es solamente una mercancía o una captura o un elector ideológicamente capturado, y que no les interesa la libertad, que la están demoliendo constante e intencionalmente con reformas judiciales o con el cambio en la institucionalidad electoral. ¿Por qué el PAN tiene que explicarle a México que creemos en la patria unida, que creemos en la familia como el espacio donde el ser humano se desarrolla y aprende y se perfecciona en lo ético, y que defendemos un orden liberal de las cosas? Liberal en el sentido de no interferencia del Estado en mis decisiones básicas, ni tampoco la dominación por parte del Estado o del régimen de mi forma de ser y de mi plan de vida. ¿En qué momento tenemos nosotros que pedir perdón de creer en la patria, en la familia y libertad, y además de asumirlo desde el método democrático? ¿Qué gobierno panista ha restringido libertades y derechos en este país? ¿Qué gobierno? Quien está restringiendo libertades son los que desaparecieron el Poder Judicial, los que le han puesto candados a la reforma en materia de derechos humanos, donde ya el principio pro persona ya no sirve para nada, donde ya no tenemos el amparo para defendernos de la autoridad. Y ese mismo régimen nos genera el rubor de sentirnos un partido reaccionario por defender patria, familia y libertad. Me parece que esa nuestra mayor derrota puede ser de autoestima, ¿eh? Wow. ¿Puedo, Miguel? Sí, no, vas. A ver, Roberto, Adriana, perdón que les hable a los dos. Perfecto. Padrísimo. Yo, la crítica más grande que le tengo a Acción Nacional es no haber defendido las políticas públicas y sus gobiernos. Permitieron que se mofaran y que les cambiaran todo en reformitas hasta que fueron desapareciendo muchas cosas que ustedes hicieron. No los vi defender ni su sistema de salud, ni su seguro popular. Y hoy en día, qué padre que mencionas a Max. ¿Me puedes presentar ahorita una iniciativa de Acción Nacional, cualquiera de ustedes dos, que me diga cómo vamos a retomar nuestra educación y cuál es su propuesta de educación pública? ¿Me pueden presentar lo que Jorge prometió antes de que fuese presidente del PAN, que iba a hacer una contrapropuesta a la reforma del Poder Judicial? ¿Dónde está? Como ciudadano me quedé esperando para ver qué propuesta alterna iba a tener. Entonces, ¿dónde está el trabajo que me defina qué están a favor? Y ahorita este relanzamiento no me dice como ciudadano, y perdón que me ponga la cabeza, que si algo da huevo en esta vida son los que hablan en nombre de la ciudadanía y del pueblo, ¿no? Ya estamos a ese lado. Pero pues, como ciudadano, en lo personal, ¿dónde está la contrapropuesta de gobierno de Acción Nacional? Familia no me dice nada, perdón. Libertad no me dice nada. Y no viniendo de ustedes, incluyo a mi querida Adriana. O sea, no me dice nada. No me está diciendo nada de un actuar incongruente donde hasta por Noroña votaron para que fuera presidente de la mesa del Senado. Entonces, ¿dónde está bueno, solo Lili Telles, dignamente, tienes razón. ¿Dónde está la contrapropuesta del PAN o la defensa de esas políticas públicas que en números dieron resultados? Ciudadano promedio
Obviamente yo me clavo a estudiar los resultados de los programas de bienestar contra los de ahora. Por supuesto que hay mucho que defender. ¿Dónde está el panismo defendiendo eso y no cuidando sus migajas de 1.900 millones de pesos que reciben al año de prerrogativas que pareciera que es lo único que interesa y mantener esas migajas y ese control? Perdonen que sea tan directo, incluía a los dos para que esto no sea personal, mi querida Adriana, pero pues tú también estás ahí, hemos tenido esta plática 1000 veces. ¿Dónde está la contrapropuesta? ¿Dónde está el PAN? ¿Qué van a hacer? ¿Cómo vamos a recuperar las instituciones? ¿Qué es lo primero que se va a replantear? Clarito. Por lo menos Andrés Manuel decía, yo voy a detener el nuevo aeropuerto y pum, lo detuvo. Y fue congruente toda su campaña contra esa estupidez que hizo. ¿Dónde está la propuesta de lo que van a hacer tan pronto retomen algunos de los muchos gobiernos que perdieron? Ya sea a nivel estatal, ya sea a nivel municipal o ya sea obviamente a nivel federal, que esperemos el PAN sea quien detenga que este régimen se perpetúe. Una de las cosas, voy a contestar rápido para que Adriana me complemente y me corrija. Oye, a ver, una de las cosas que yo escuché en el discurso del evento de lanzamiento o relanzamiento, como le queramos llamar, en el evento de presentación, lo que sea, es que vamos a corregir algo que hicimos mal en nuestro pasado, es que no tuvimos la fuerza, la actitud para defender nuestros buenos gobiernos y también de hacer la autocrítica sobre dónde nuestros gobiernos se equivocaron. Y tiene que ver con un problema interno dentro de los grupos, es decir, como Felipe Calderón, adversario de la dirigencia que ha estado en los últimos años, entonces prácticamente hay que borrar todo rastro del calderonismo, y luego el foxismo está muy lejos en términos de tiempo, entonces ahí nos fuimos desdibujando, ni siquiera fuimos capaces de defender los buenos gobiernos que tiene Acción Nacional en la actualidad a nivel local. Por ejemplo, son los gobiernos del PAN los que no desaparecieron, no entregaron el sistema de salud y por eso la gente vive mejor, quien tiene mayor generación de empleos, que están haciendo una lucha muy importante por la seguridad a pesar de los narcopactos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador con los criminales. Bueno, creo que primero va a haber hay ya la intención de una defensa explícita de nuestros buenos gobiernos, de nuestra historia, pero también la suficiente autocrítica para decir qué hicimos mal y por qué no lo vamos a hacer otra vez mal. Por un lado. Segundo, no hay que confundir una idea que, para decirlo de manera muy simple, un eslogan que te sitúa, te insisto, son atajos para decir qué representa el PAN, pues tres cosas. Son atajos que no sustituyen un programa de gobierno. No quisiera que se quedara la impresión de que solamente vamos a decir patria, familia y libertad. Un partido tiene que desarrollar su programa, su narrativa, pero la narrativa empieza desde ordenar y jerarquizar valores. Si la gente, lo que queremos es que la gente diga, a ver, ¿y esos del PAN qué son en tres palabras? Pues por aquí puede venir alguna de las coordenadas. Eso no significa defender una educación auténticamente libre, defender un sistema de salud auténticamente de calidad, defender las estancias infantiles que quitaron, defender el trabajo, defender el ingreso, defender los programas de redistribución de la riqueza, una fiscalidad justa. Todos esos son elementos que se van a ir construyendo a lo largo del programa. No estamos sustituyendo la complejidad de un programa por tres palabras que, como dices, pueden no significar nada o pueden significar mucho. Y eso es parte de la propia construcción que hace un partido. Ahorita estamos en la etapa en la cual decimos, oiga, aquí estamos, vamos a abrirnos, vamos a repensar algunas de nuestras posiciones, pero vendrá el momento en el que cada una de estas palabras deberá tener una política pública para hacerla creíble. Esa palabra como un orden de valores de importancia para la sociedad. Entonces, yo por ahí te contestaría. Y tercero, algo muy importante que tiene que ver con una actitud política. Nosotros debemos de sacar la cabeza del hoyo. Y me refiero a que quien pueda defender a México contra este régimen debe estar claro que en esta chamba se puede perder patrimonio, libertad y muy probablemente la vida. Quien no tenga los arrestos para poder defender a México en estas condiciones, que se dedique a otra cosa. Tiene que haber valentía y responsabilidad
de quienes den la cara por el PAN y después por el país. No vamos a lograr tener credibilidad si andamos pensando que esto se puede arreglar simplemente con dar 2 gritos en los medios de comunicación y dejar de trabajar en el liderazgo que necesita México para resolver los males. Yo creo que es eso, y es muy importante que mujeres y hombres valientes se pongan enfrente de su generación, porque lo que está allá enfrente no es solamente un régimen que tiene pesadita la mano, es un régimen que hace pactos con el crimen. Y es un régimen que está dispuesto a hacer todo lo que sea necesario con tal de no entregar el poder. Por eso quieren desmantelar nuestro sistema electoral, porque ya que están en la casa, quieren romper las escaleras para que nadie pueda sustituirlos ni sacarlos. Eso son lo que tenemos que preocuparnos seriamente, es que el régimen busca su preservación, eliminando las posibilidades de que lo relevemos por la vía democrática y pacífica. Ese es el gran problema. Pues salió huyendo, Manuel. ¿Vas a preguntar, Miguel, o puedo? Puedes, para que yo cierre. Mira, yo no voy a preguntar, yo voy a hacerle algunas, voy a retomar muchas cosas que dijo Roberto, pero lo dejo al final porque estoy anotando varias cosas que dice él. Entonces, mejor pregunta, para que yo siga haciendo mis apuntes. Sí. Bueno, más allá de las preguntas, yo coincido, o sea, a mí en lo personal no me preocupa si se usa patria, familia y libertad en un momento tan importante para el país. O sea, ese no es, creo, la discusión, por lo menos con algunos de nosotros, ¿no? O con una parte de la sociedad, quizá con otra. Por eso insisto, hay un grupo de analistas que utiliza eso, ¿no? A mí me preocupa la implementación. Y la implementación tiene que ver con algunos temas. Y déjame plantearle, ¿cómo le hacemos para que los mexicanos crean que la familia para nosotros en su defensa de la educación, de su ingreso, de su posibilidad de desarrollo, es importante? Y déjame hacerte la comparación que puede ser o no válida, pero que cuando tú vas a la calle eso te preguntan, ¿no? ¿Cómo le dices que para ti es más importante la familia en términos solo conceptuales o de mención? Para mí la familia es importante. Si de pronto volteas y una familia, un núcleo de familia, tiene todos un programa social que en automático le hace pensar o sentir que la prioridad para el gobierno es la familia, porque les está dando ingresos, les está dando posibilidades de comer, ¿no? Tú y yo sabemos que una canasta básica está aumentada, que todo es más caro, que en fin, ¿no? Pero también hay varios estudios que implican que pues la gente está viviendo mucho más el momento, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos esa comparación para decir, para mí la familia es más importante porque tengo que proteger todo esto, ¿no? ¿Cómo hablamos del proceso de la libertad? Porque tú acabas de mencionar algo que es importante, el asunto de la libertad, que tiene que ver con toda esta destrucción institucional que hicieron, en el que ya no puedes tener acceso a ninguna información pública de rendición de cuentas del propio gobierno, o donde somos el país que más periodistas tiene asesinados, donde hay un montón de problemas en materia de seguridad, ¿no? En fin, cosas de ese tipo. Pero en la narrativa falsa, porque es un gobierno de mentira, como hace de su gobierno es la mentira, en la narrativa es, pero tú eliges a tu poder judicial, hoy todo lo decides tú, aunque sea una mentira, pero para ellos es el proceso de la libertad, así lo han vendido. Entonces, ante eso, a mí me parece que está faltándonos algo que espero que se dé en los siguientes meses, porque también sé que no es de un momento para otro y en el que todos tendríamos que desde nuestra trinchera abonar. Pero esas cosas son las que en la implementación son mucho más difíciles de creer, son mucho más difíciles de permear, van más allá del propio lema, van más allá de una campaña mercadológica o de mercadotecnia. Tienen que ver con comportamientos y con acciones muy concretas en el territorio, que a mí me parece que hay una confusión también, Roberto, dentro del propio partido en qué es el territorio, ¿no? Y el territorio no es que hagas 20 cruceros, qué bueno que los hacemos, no está mal, o sea, no está mal que te vean, ¿no? Pero el territorio tiene que ver con mucho más cercanía en invitar a la gente, en decirle, cuando tú vengas al PAN, vas a tener la posibilidad no solo de que me cuides las casillas, ¿dónde encontramos el sentido de pertenencia? Y a eso me refiero. Y cierro solo con un tema, porque no es una
Finalmente no es un solo debate, tú y yo somos militantes del PAN, pero no es solo un debate entre tú y yo y muchos otros que lo hemos tenido, porque tú decías, ¿por qué el PAN tiene que explicarle a México estas defensas? Porque ya no nos creen. Esa es la respuesta, Roberto. Claro que tenemos obligación de explicarlo. Es nuestra responsabilidad explicarlo. Es nuestra responsabilidad decirles que hay una alternativa, porque somos un ente público. Sí, sí hay que explicarlo y hay que explicarlo bien. Lo que yo digo es, no hay que sobreexplicarlo. A lo mejor no nos estamos entendiendo y a lo mejor falta que permee todo este proceso en una estructura. Pero en este momento, la primera responsabilidad que el PAN tiene en sí, en explicar qué quiere. Y lo dijiste tú también con mucha claridad. Dentro todavía no terminamos de ponernos de acuerdo de qué representamos. En este momento, aunque sepamos todos la historia de Acción Nacional, aunque hayamos dado batallas importantes, aunque defendamos todos en su momento a los gobiernos que tuvimos, porque lo hemos defendido muchos, pero en este momento, si no hay un consenso sobre qué defendemos, no solo patria, familia y libertad, te estaba poniendo los otros ejemplos, sino en la defensa de la congruencia, en la defensa de la congruencia de lo que tendríamos que estar haciendo. Entonces, yo solo lo dejo ahí más allá de una pregunta y pasa por el comentario que decía Manuel. Estamos en el proceso en un régimen tan difícil como este, tan mentiroso como este, estamos en el proceso de la defensiva. O sea, estamos en la defensiva todo, ¿no? Sale uno y nos defendemos, sale el otro y nos defendemos. Todos, me incluyo, ¿no? Pero necesitamos algo más que le dé al mexicano la certeza de que en su defensa de estos tres conceptos maravillosos, que yo no tengo problema, pero que en la defensa hay algo más tangible que las personas viven en su vida cotidiana. Tan simple como la frase de Castillo Peraza, Roberto, que decía, hay personas que no pueden pensar en votar porque primero tienen que pensar en comer. Hoy hay personas que no pueden pensar en votar porque primero tienen que pensar en vivir, ¿no? Antes de que les arrebaten la vida. O la misma frase de Gómez Morín en su creación, ¿no? Que nunca falten los motivos espirituales. ¿Y por qué son los motivos espirituales? No tiene que ver con la religión, tiene que ver con el sentido de pertenencia, con el sentido del alma de pertenencia a una institución. Y a eso creo que es a donde todavía, desde mi punto de vista, hacen falta cosas. Espero que en los siguientes meses se den y por eso te preguntaba, ¿tú qué esperas en la asamblea? Yo sí espero de este proceso por lo menos una rehabilitación de ciertas ideas comunes, ¿no? Yo cada vez que reviso, digamos, nuestra historia en términos de sistema de pensamiento, que me quedo con la tranquilidad de que la atemporalidad de nuestros valores es uno de los elementos más fuertes que tiene el PAN, porque nada ha pasado de moda, para decirlo pronto, nada de lo que hemos pensado o dicho ha pasado de moda, y al contrario, parece que la realidad se impone neciamente, de manera necia, en ponernos en perspectiva la importancia de defenderlo. Porque esto de que la historia siempre avanza hacia un estadio mejor, pues ya queda claro que no es así. Las sociedades pueden sufrir retrocesos en términos de libertades, en términos de democracia. Y creo tienes razón, cómo ser creíbles en un momento en el que hay una altísima satisfacción porque la gente está recibiendo algo que no recibía antes. Por cierto, yo creo que debiéramos empezar por decir que pues, lo único que ha sucedido es que ha privatizado los servicios públicos, porque hoy sí tienes más ingresos, pues vas y pagas la salud en una farmacia privada, por cierto. Entonces, quizá esta idea de que lo colectivo, lo público, debe primar, pues no es tan cierto, ¿no? La gente se está teniendo que arreglar como puede. Sí con un ingreso, pero como puede. Y ahí creo que no se igualan a los mexicanos. ¿Dónde se igualan los mexicanos? En los servicios públicos. En el hospital, en la escuela, en el transporte, en la calle iluminada y segura. En fin. Y creo que tiene que ver con, ¿qué espero yo? Rehabilitar algunos consensos básicos. Espero yo una señal de salida a que la gente, los panistas, se pongan a trabajar. Necesitamos regresar a las comunidades, regresar a los barrios, a las colonias, a las ciudades, volver a formar una cultura cívica de participación, de deber responsable por lo que es común. Entonces yo creo que para mí ese sería que el panista, el de hoy y el de mañana, se anime a trabajar allá afuera, donde está la lucha política, donde está
el reto de convencer. Y tercero, yo quisiera que saliéramos unidos. Eso no hemos hablado de eso. Esto puede ser una oportunidad para restablecer la unidad. La unidad no significa unanimidad ni que no haya debate interno. Unidad significa, como decía Carlos Castillo Peraza, unidad de propósitos. Si tenemos claro el objetivo, la grilla pasa a segundo término. La grilla interna y las desavenencias que hemos podido tener unos con otros durante mucho tiempo. Entonces yo creo que un llamado a la unidad, no vamos a poder presentarnos como una alternativa de gobierno si somos incapaces de gobernarnos a nosotros mismos, ¿no? ¿Con qué derecho le pides el voto para decir que vas a gobernar y vas a establecer el orden si eres incapaz de ordenarte hacia adentro, en tus comportamientos y en tus propias actuaciones? Entonces yo creo que por ahí tendríamos que buscar, y obviamente un nuevo espíritu de lucha, ¿no? Un nuevo espíritu de lucha. Nos están esperando la gente allá afuera, ¿eh? A mí lo que siempre me pasa cuando voy ahí en la calle, en el aeropuerto, es ¿qué vamos a hacer? Y yo les contesto, ¿qué va usted a hacer también? ¿No? Porque no es nada más qué van a hacer ustedes, sino qué vamos a hacer todos. Y ahí tenemos un deber. Una cosa muy importante, aunque parezca menor, Adriana, tú sabes bien, no nos puede pasar. En el 2027 tenemos que tener el 200% de las casillas cubiertas. Con eso, si nosotros logramos que esta apertura sirva para eso, habremos logrado, aunque no lo parezca, mucho más de lo que creemos. Wow. Completamente de acuerdo, y por eso es importante que no se repitan algunos nombramientos que después de 3 periodos no sean corregidos. Yo afortunadamente, yo sí, solo cultivo mi optimismo sin ningún cargo interno. Yo una misma me invitan a las reuniones, doy mi opinión y me pongo a trabajar en lo que puedo. Pero ojalá... Hacemos lo mismo, pero es importante que el conductor sepa dónde nos lleva. O sea, te vas a subir a un camión. Mira, escuchaba a un personaje que yo admiro mucho en términos de cómo platica la historia, hablar sobre el tema de Ricardo Salinas Pliego, y dentro de las cosas que decía es, pues nada más hay 2 camiones, ¿no? El camión que me lleva al populismo, a Venezuela, a naciones con muchísima centralismo, autoritarios, en fin, Cuba, ¿no? Y hay otro camión, el de Salinas Pliego, que pues es el que me quiero subir. Bueno, pues que a lo mejor las cosas no están bien, pero ahí me quiero subir. Creo que estamos olvidando que hay otros que prefieren no subirse al camión si solo son esas 2 opciones. Entonces, en la medida en que logremos entender que no es... que no todos piensan como nosotros, pues creo que podrían hacerse cosas que pueden corregir. Yo también, igual que tú, solo estoy en esta parte opinando y generando, porque tampoco tengo más que un cargo de carácter en la Comisión Permanente, que lo digo, pero creo que bien valdría la pena que en esas reflexiones la autocrítica esté presente. Vale la pena. Ojalá, yo creo en la competencia, creo que la competencia es virtuosa. Ojalá estos nombres que mencionaste sean solamente para abrir bocado y se inscriban más para todo, Qué bueno que hay un Ricardo Salinas irrumpiendo en la política. Nos mete a nosotros presión para abrirnos, pero también para ver si otros liderazgos se animan. Es bueno para México que haya liderazgo, dentro o afuera. A mí eso no me asusta. Lo que me asusta es la inacción. Lo que me asusta es que se instale esto de ya no hay nada que hacer. ¿No? Ya no hay nada que hacer. Esa es la derrota moral a la que nos apelaba Carlos Castillo. La derrota cultural es la renuncia a la claudicación, a nuestra lucha, y eso yo creo que ahí nos jugamos el destino de nuestros hijos, si no nos ponemos enfrente, ¿no? Así es. Porque estamos bueno, a punto como generación de entregarle un país peor del que nosotros recibimos. Es correcto. Pues se nos ha ido 1 hora. Yo quiero cerrar con algunas cosas nada más. Gracias primero, Roberto, por la apertura a platicar. No es fácil, y más tenerlos a ustedes 2 con este compromiso de que lo que hablen pues se los pueden cargar como si ustedes fueran la dirigencia responsable. No, es una plática entre 2 panistas con los que nos llevamos y que nos pueden dar una idea de lo que está pasando.
Yo no hablo desde el Círculo Rojo, de hecho soy antagónico al Círculo Rojo, siempre he estado insistiendo con mis compañeros en que nos hablamos en círculos, los comunicadores, los comentócratas, los columnistas, y la verdad es que el público real, el público de a pie, está completamente ausente de la discusión de la política nacional, porque el Círculo Rojo hasta el día de hoy no ha sabido comunicar con el resto, y pocos son los que tienen ese éxito, como lo tuvo López Obrador, hay que reconocerlo, o lo tuvo Fox en algún momento. Nos faltan ese tipo de liderazgos, o lo está teniendo hoy Salinas Pliego, ¿no? Oposición populista, me quedo con este asunto que dices, Roberto, de que para vencer a un gobierno populista de izquierda, pues necesitas una oposición populista, digo, no vas a tener de otra. No, y yo me quedo más con esa frase en el tema de el éxito de comunicar, ¿no? El éxito de llegar a las masas, a las redes sociales, a encender, a aprender. Y el problema es que hoy en este momento la dirigencia de Acción Nacional no lo hace, no lo tiene. O sea, por más que Jorge sea joven, porque es joven, no prende. Y lo hemos visto cómo ha tropezado en los medios de comunicación en las últimas semanas tratando de explicar el relanzamiento. Y eso me preocupa mucho porque ya está el 2027 a la vuelta. Y si no le entiende al cómo comunicar, aunque ustedes se pongan de acuerdo ahí arriba, luego el problema va a ser cómo bajan esos acuerdos y esa unidad. Y entonces seguimos teniendo una cúpula partidista que sí, quizá ya se puso de acuerdo, pero el problema es que no aterriza en un electorado. Y más cuando lo que intentan es abrirse a la sociedad, porque comunicarle a los afiliados, pues es muy fácil, digo, ya han encontrado la perfecta estructura de los padroneros para comunicarse entre ustedes, pero cuando se habla de militantes que no están afiliados, sí les cuesta mucho trabajo, porque además se tropiezan ustedes mismos con asuntos, por ejemplo, familia va a tener la apertura de familias gay, libertad, van a permitir el aborto, porque digo, eso es un tema de libertad, o se van a quedar en el tema de la vida, ¿no? O sea, digo, son preguntas reales. Patria, pues estamos solos. O sea, no hay una identidad de los legisladores, presidentes municipales, regidores, senadores, cualquier que tenga un cargo del PAN, no está identificado con el que va arriba de una combi en el transporte público, en la calle, en un parabús, en una venta de mostrador en alguna tienda, que están sufriendo, que salen, que los asaltan, que ya tienen que llevar el teléfono viejo porque ya saben que se los van a robar. No les interesa traer un iPhone 15 o 16 nuevo porque se los van a robar. O sea, lo que quieren es que no les roben, y no han logrado llegar ahí. No nomás ustedes, o sea, digo, ahorita estamos hablando del PAN, pero en general la partidocracia no ha logrado comunicar. Y es cuando surgen estos líderes que de pronto comienzan a generar aceptación en la sociedad porque les hablan sobre los males que están sufriendo, y los partidos quedan inmersos y lo sobrepasa a estos líderes, como les ocurrió con Xóchitl Gálvez. Pues la verdad es que Xóchitl no era ni la candidata del PAN ni la del PRI, pero no les quedó otra más que volver la candidata. Digo, y sin demeritar a Xóchitl, digo, a mí me cae muy bien Xóchitl, pero Xóchitl no era la candidata nacional, pero tampoco teníamos candidato, y les ganó, les pasó por la derecha y los rebasó. ¿Por qué? Porque no están comunicando con la gente. Entonces digo, yo no es una crítica, es una petición. Yo en el 2021 voté por el PAN sin ser militante del PAN, porque creía que el partido tenía la oportunidad de ganarle a Morena en el 2021. Y no me equivoqué, ganó en donde yo voté, ganó Morena, ganó el PAN, le ganó a Morena. Sí se puede que logres jalar, o sea, ustedes como panistas sí logran jalar votos de los que no estamos afiliados, pero jamás regresaron a preguntarme si me quería afiliar. Bueno, de hecho, tengo un programa, llevo 6 años en este podcast y jamás me ha volteado el PAN a decir, oye, ¿no quisieras ser parte de nosotros? Nunca me han invitado. Digo, Adriana es la única que insiste, pero a eso voy. Sí, yo te he invitado, no mientas. Tú sí, pero tú no eres el PAN, perdón que te lo diga.
Tú eres una, yo no tengo poder de decisión dentro. No eres parte de una estrategia para ir por mi afiliación. A eso me refiero. Eres mi amiga y de pronto ves que hasta podría ganar tu militante de tu partido, pero no hay una estrategia y eso me preocupa mucho, Roberto, que si arriba quizás se pongan de acuerdo. Mira, participé muchos años en el PRI, nunca he negado mi militancia, me fui en el 2011 por lo mismo, pero participé en muchas asambleas y las asambleas lo que eran era ponerse de acuerdo entre los grupos políticos y un grupo le ganaba al otro con mayoría y lograban entenderse en la repartición de candidaturas y así se celebraron las asambleas del PRI. Yo espero que no les pase eso en la próxima asamblea del PAN. De verdad, les deseo mucho éxito. Creo que México necesita un partido sólido como oposición, le urge una oposición firme, fuerte, sólida, pero también que conecte con la gente. Y esta en este momento no conecta y mucho menos si se pone a regalar, a rifar celulares. Perdóname, pero no va a ser así. Y una cosa es el discurso y otra cosa es el pueblo, la sociedad, el ciudadano. Y ahí es donde yo los veo que todavía no logran cuajar qué van a hacer. Pero de verdad, aquí estamos para ayudarles, ¿eh? O sea, no tampoco es, dijeras tú, pues nos quedamos paralizados, no hacemos, no, digo, oye, ahí está el troll de hocicón, incluyenlo, que se ponga a repartir volantes, ahí vamos, y les ayudamos. Ya dijiste, ¿eh? Ahora sí que Digo, es que tampoco se trata de estar criticando, se trata de accionarnos, pero nos vamos a accionar porque vamos a creer, no porque nos van a llevar de borregos. Esa es también la otra, ¿eh? Porque vamos a ver que lo que vamos a ayudar y nos vamos a involucrar como ciudadanos va a tener un efecto para la nación. Sí, cargos públicos, sí, así es como se conquista el poder y así es como se equilibra los poderes y se fortalece la democracia. Eso lo entendemos perfectamente. Pero vayan por la sociedad, no nada más lo ocupen en las elecciones, Roberto. Y de verdad a mí me asombra mucho que en el 2018 no lograron conseguir la estructura de representación de casillas. O sea, siempre que me mandan a mí, oye, es que el fraude, no hubo fraude. Simplemente no llegaron los partidos a las casillas. Así no se puede reclamar nada. Si no participas, no te presentas al partido, pierdes por default. Y eso hizo Acción Nacional y el PRI. No se presentaron a las casillas, Roberto. 6 de cada 10 nada más se presentaron. ¿Dónde estuvo el 40%? Si les dan prerrogativas, si se supone que tienen una estructura. Les faltan militantes. En este canal tenemos 150,000 más personas que lo que tienen ustedes en el padrón, ¿eh? Y ¿sabes qué es? Haberse cerrado tantos años. Así que yo les deseo de verdad mucha suerte. Ahí estamos para ayudar. No se trata de destruir, se trata nada más de ser autocríticos y nos incluimos porque pues ya estamos aquí. Ya ni modos. ¿Quieren alguien más cerrar con algo? Muy agradecido, mucho aprendizaje. Gracias. Gracias a ustedes por la oportunidad. Saludos, mi querida Adriana. Ánimo. Váyanse a comer. A mí no se me cabe el ánimo. Váyanse a comer. Te conozco, por eso sé que por ímpetu no falta, ¿no? Pero bueno, hay que aferrarnos a creer. Es la segunda oportunidad que tenemos, de hablar con Roberto Gil. Te agradezco mucho, Roberto, esta disposición, este trío de locos que te buscan para que nos ilumines un poco de lo que sucede. Sabemos de tu agenda y de verdad, es con el ánimo de que podamos construir una mejor oposición y fortalecer la democracia en nuestro país. Gracias. Siempre Roberto. muy agradecido y atento a otra convocatoria. Gracias a todos los tres. Bueno, pues a todos despido. Muchas gracias a todos. Esto es lo que hay. Nos vemos en un siguiente programa. Vámonos. Adiós. No encuentro mi salida por estar de grillo. Sí. Bueno, gracias. Militante, Miguel, ya te vi muy militante. Sí. Ya, aquí ahorita voy a Lista de closet. Sí, así como Manuel estuvo con Dulce Sauri, muy militante también. Sí. Bueno, oye, y el PAN que se preocupe de tu camisa roja, ¿no? Mejor. Gracias, Roberto. Gracias. Aquí nos quedamos. Lo que hay. Pero lo podemos cambiar.